Ángel Cruz, ¿verdad? Cruz, aleluya, por este lugar. Ahí sabe traer el micrófono. Te adoramos, papá. Dios les bendiga. Amén. Espero que estén todos súper bien y estén listos para lo que viene en la clase de hoy. Yo quiero empezar, ¿verdad?, dándole como siempre las gracias a Dios por permitirme estar aquí, por el privilegio que me da. Me uno mucho, ¿verdad?, a las palabras que dijo Raúl en la oración. Toda la gloria y toda la honra es de Él. La sabiduría proviene de Él, el entendimiento proviene de Él, el discernimiento proviene de Él. Y la fuerza de nosotros estar aquí es por Él. Si no es por Él, no fuéramos nadie. Así que yo estoy más que agradecido por la oportunidad que Él me da de estar aquí. Vamos a empezar, vamos a recapitular un poquito para los que no sé si algunos no estuvieron el miércoles pasado. Estuvimos hablando, ¿quién me puede decir el tema? Y salvación. ¿Alguien me puede decir rapidito, Cristian, qué es el libre albedrío? Puede ser en tus propias palabras. El libre albedrío es, escucha la palabra, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si hago algo, ¿verdad?, que yo pienso, ¿verdad?, que está bien por mi propio mérito, pero no es así, voy a pagar las consecuencias. Ok, libre albedrío, como dice nuestro hermano Cristian, es que saber que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es que es la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Como yo dije en Arroyo Habichuela, puedes hacer lo que te dé la gana, pero va a haber unas consecuencias. Además de eso, estuvimos hablando, ¿verdad?, de qué tan ligado está el libre albedrío con la salvación. Y hablamos de que la salvación y el libre albedrío, ambos, es una decisión personal. Nadie te obliga, es una decisión tuya. No importa cómo haya sido tus antepasados, cómo ha sido que te ha marcado, ¿verdad?, las personas antes de ti. Depende de ti marcar una línea y decir, hasta aquí yo marco la línea y yo decido qué hago o qué no hago. Hablamos de que cada decisión te puede acercar a Dios o alejarte de Dios. Hablamos un poquito de la responsabilidad que cargas con cada decisión, porque una mala decisión puede tener daños colaterales, daños que pueden perjudicarte tanto a ti como a tu familia o a la obra que Dios quería hacer contigo. Y cuando hablamos de eso, estuvimos hablando de la oración del justo, estuvimos hablando de cómo tenemos que, ¿verdad?, reconocer nuestros pecados y perdonar a los que nos ofenden. Y de esa manera estamos más cerca de Dios. Porque cuando hablamos de decisiones, ¿verdad?, yo dije que cada acción que tú hagas puede afectar una decisión que Dios iba a tener contigo. Por ejemplo, ya Dios te iba a entregar algo, tenía en la mente entregarte algo, pero tú en el camino te desvías y atrasas el proceso por una mala elección. Pero también, si lo hacemos de una forma correcta y tomamos la decisión correcta, también podemos interferir en los planes de Dios, ya sea para cambiar una decisión que Dios tenía, para dar un castigo a algo o a alguien, y por una buena decisión y una buena intercesión de nosotros como humanos, tenemos el poder de hacer que Dios reconsidere su voluntad y alinearla a otro propósito. Y por eso es que vamos hoy a hablar de textos bíblicos donde el hombre hace cambiar la determinación divina de Dios. En la Biblia hay varios pasajes donde las decisiones humanas influyen en los planes o en la voluntad revelada de Dios. Aunque Dios es omnisciente y conoce el futuro, estos relatos destacan cómo el libre albedrío y la interacción con Él pueden generar cambios en su respuesta o en su trato con la humanidad. Y estos son algunos ejemplos. Aquí hay varias historias bíblicas. Para los que están apuntando, la primera se encuentra en Génesis 18:23. Esta es la historia famosa de Abraham cuando intercede por Sodoma y Gomorra.
Aquí podemos ver en Génesis 18:23 cuando dice: entonces Abraham se acercó y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Esta es una pregunta que Abraham le hace a Dios, ¿verdad? Intercediendo por este pueblo, aún sabiendo que ese pueblo lo que habitaba era la maldad, era la corrupción, eran cosas que a Jehová no le gustaban y Jehová ya estaba molesto. Y como Abraham se levantó a interceder, Dios reconsidera y pone una pausa antes de tomar la última decisión, que era acabarlos con fuego, ¿verdad? En el contexto dice que Dios había anunciado la destrucción de estas ciudades, pero Abraham intercedió negociando con Dios para que las ciudades fueran perdonadas si se encontraban personas justas en ellas, aunque al final no habían suficientes justos. La historia nos muestra que Dios estuvo dispuesto a reconsiderar su plan basado en la intercesión de un hombre. Cuando leemos esta historia vemos cuando Abraham le dice a Dios: Dios, pero si hubieran 50 justos. Y Dios le dice que si hubiesen 50 justos, Él lo haría. Después le dice: y si faltaran 5 pesos, 50. Y siguió bajando el número, hasta que Dios al final le dijo: mira, es que no hay justo. La realidad es que no hay justo. Y con todo eso le da la oportunidad, ¿verdad?, a Lot y su familia de salir de allí, enviando esos ángeles. Para los que han leído la historia, si no la han leído, vayan, esa historia está fascinante. Y llegan esos ángeles y tienen misericordia de Lot y le dicen que la ciudad va a ser destruida, que tiene un tiempo para salir de ahí, que agarrara lo que pudiera y se fuera, pero no mirara atrás, porque Dios destruiría la tierra. Lo hizo, porque Dios es todopoderoso y Él hace lo que le place y Él hace lo que Él tiene ya establecido. Pero aún así vemos cómo Abraham, un hombre de carne y hueso igual que nosotros, con una sola decisión de tratar de negociar con Dios, y como él sabía que él era un hombre justo, y Abraham, Dios tenía muchas promesas con Abraham. Abraham cargaba, uno de los hombres que más promesas carga en la Biblia era Abraham, y nosotros sabemos que él se le considera, ¿verdad?, el padre de todas las naciones. Todo sale de Abraham porque él siempre fue justo, incluso escuchó la voz de Dios y obedeció en todo momento. Estuvo dispuesto a hacer lo único que Dios hizo con nosotros, enviando a Jesucristo al matadero. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar también su hijo por escuchar la voz de Dios, y su fe fue probada. Así que imagínate cuán grande era el amor que Jehová sentía con Abraham, por él ser un hombre justo, por él ser un hombre íntegro, un hombre que tenía fe, que estuvo dispuesto a reconsiderar el no mandar a quemar a Sodoma y Gomorra. Así que miren cuán importante es la decisión de un hombre justo, de nosotros los cristianos. No podemos ponernos por menos. Quizás tú dirás: no, pero yo no soy Abraham, ni yo tampoco, ni estoy ni cerca de serlo. Pero aún así, yo te aseguro que Dios me ama igual que amaba a Abraham, y que Dios te ama a ti igual que amaba a Abraham. Entonces, ¿qué te hace a ti sentirte menos? ¿Que no te llamas Abraham? ¿Que no estás dispuesto a sacrificar tu hijo? Difícilmente cualquier otro tampoco estaría dispuesto a eso, pero Dios sí, y lo hizo por ti, por amor a ti. Vamos a una segunda historia, y la historia se encuentra en Éxodo 32:14. Para los que están apuntando, Éxodo 32:14. Y es la historia que muchos conocen de Moisés intercediendo por el pueblo de Israel. En este texto nos dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esta vez dice que se arrepintió. Ya no está diciendo que lo iba a reconsiderar como hizo con Abraham. Esta vez se arrepintió. ¿Qué hizo Moisés? Vamos a ver. Dice: después de que los israelitas hicieron el becerro de oro, Dios le dice a Moisés que destruiría al pueblo. Sin embargo, Moisés intercedió y apeló al pacto de Dios que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. En respuesta, Dios cambió su decisión inmediata y perdonó al pueblo. Cuando Dios le dice a Moisés en la montaña, le dice: ve allá abajo, que esa gente están adorando un becerro y me dieron la espalda. Yo les he mostrado mi poder múltiples veces y este pueblo sigue dándome la espalda.
Y ya Jehová estaba molesto, estaba hastiado de lo que estaba haciendo el pueblo y le dijo, yo los voy a matar. Y entonces Moisés le dice, yo estoy parafraseando, ¿verdad? Acá le dice, Dios, pero acuérdate, si tú los matas, ¿qué va a pensar esa gente de Egipto? Va a decir que tú los sacaste de allí, los trajiste al desierto, no pudiste cumplir tu promesa y como no pudiste, los mataste. Entonces tú sacaste todo ese pueblo para acá, para matarlo. Acuérdate de lo que tú le hablaste a Abraham. Acuérdate de lo que tú le prometiste a Isaac y a Jacob. Acuérdate que tú dijiste que ellos serían multiplicados como las estrellas y que se llenarían las naciones. Entonces estarías yendo en contra de lo que ya tú le prometiste a estos hijos amados tuyos. Y como Jehová es misericordioso y no pone a nadie más grande que nadie, según hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, lo hizo con Moisés. Y siendo Moisés el escogido de Dios en aquel momento, Dios escuchó su lamento por aquel pueblo y tuvo misericordia y se arrepintió. Así que podemos ver otra vez cómo una decisión de un humano mortal puede llegar al corazón de Dios y hacer que Dios reconsidere y tenga misericordia. Yo no sé, ¿verdad?, cuántas personas de nosotros hemos tenido problemas con otros. Quizás la mayoría hemos tenido algún conflicto con otra persona. Y muchas veces, en el coraje humano y en la molestia, le pedimos a Dios de forma incorrecta, Dios trabaja con él. Pero detrás de tu mente tú lo que estás diciendo, Dios, mándale fuego. Como le mandaste a Sodoma y a Gomorra, como ibas a hacer con el pueblo de Moisés, porque ese es el humano carnal. Pero si pidiéramos de la forma correcta, le diríamos, Dios, perdónalo porque no sabe lo que hace. Lo mismo que dio Jesús en la cruz por nosotros. Entonces, si Él tuvo la misericordia con nosotros y lo ha tenido desde los siglos, desde el principio, ¿quiénes somos nosotros para tratar de interceder mal para que a alguien le vaya mal? Si uno de los primeros mandamientos es amar al prójimo como a ti mismo, y si tú te amas a ti mismo y tú quieres que Dios haga cosas buenas contigo y que a ti te perdonen tus pecados y que te pasen la manita, ¿por qué tú estás pidiendo fuego para el hermano? Sería injusto pedir fuego para aquel cuando pide misericordia para ti. O le damos fuego a los dos, o nos perdonamos los dos. Entonces, seguimos. La próxima historia es una de mis historias favoritas de la Biblia y es en el libro de Jonás. Se encuentra en Jonás 3:10. Esto es cuando Jonás, Dios le pide que vaya a Nínive y vaya a predicar su palabra y le hable de destrucción al pueblo. Pero entonces en el Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. O sea que vuelve Dios otra vez y se arrepiente. ¿Pero por qué se arrepintió? En la historia nos dice en el contexto que Jonás fue enviado a Nínive a proclamar el juicio de Dios, que en 40 días esa ciudad iba a ser destruida. Pero cuando la ciudad se arrepintió con ayuno y oración, porque escucharon que venía el castigo de Dios, y el líder de aquella ciudad dice, vamos todos a no comer, métanse todos en silicio, ayuno y oración, no le den comida a los animales, nadie coma nada, vamos a orar, porque el Dios Jehová ha hablado y Él nos va a destruir. Y quizás, si hacemos esto, Él lo reconsidere y nos perdone. Hoy vemos como un hombre se levanta ante un pueblo completo y le da la orden de no, vamos a volvernos a Jehová. Y yo estoy bien seguro que de la misma manera puede pasar hoy en día también. Yo sé que nosotros vemos muchas cosas pasando allá afuera. Yo sé que nosotros vemos cómo Puerto Rico cada vez se ve peor. Las noticias que salen cada vez son peores. Pero si mi pueblo se humillara, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y aquí vemos el vivo ejemplo. Jonás estaba molesto y no quería ir a Nínive, porque cuando vamos al contexto, esta gente de Nínive eran enemigos de Israel. Era la gente del ejército que quería matar a la gente de Israel. Y ellos eran poderosos.
Entonces Jonás dice, espérate Dios, tú me estás mandando a mí, a que yo vaya y le avise a los enemigos míos, que tú los vas a destruir. Si tú me llevas allí, yo te conozco, yo sé que tú eres misericordioso, tú vienes y los perdonas. Y estaba discutiendo con Dios y por eso se montó en el barco y se fue, y allá vino un pez, se lo tragó, el tercer día, como quiera, huyó y tuvo que hacer la voluntad de Dios porque es lo que Dios diga, no es lo que el hombre diga. Cuando llega allí, le habla a esa gente de los 40 días iba a ser la destrucción. Y, voilà, esa gente aprendieron, oraron, ayunaron, se arrepintieron de corazón, Dios los perdona. Y me da risa porque cuando leo la historia, si lo pueden leer, búsquenlo, les va a encantar, esta es una de mis historias favoritas. Jonás se molestó con Dios y le dice, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Por eso era que yo no quería venir. Esto fue lo que yo te dije allá en Israel. ¿Para qué tú me trajiste hasta acá si yo te dije que eso es lo que iba a pasar? Entonces, estaba tan molesto que le dice, mejor mátame. Estaba tan molesto, dice, Dios, olvídate, mátame ya, yo estoy harto. Esta gente tú los perdonaste y esta gente me quiere matar. Ahora es capaz que, yo me imagino que él pensaba, ahora es capaz que esta gente cojan fuerza, vayan y me maten a mí. Y entonces, con todo y eso, Jonás es tan incrédulo que se sienta en una sombra de lejos a mirar qué pasaba con la ciudad. Él todavía tenía fe que Dios iba a mandar fuego. Porque nosotros somos así, vengativos. Y nosotros queremos ver cómo le vamos a dar al otro. Entonces se sienta en esa sombra y la historia nos dice que Jehová hizo que creciera una calabacera y lo cubriera del sol. Y él se puso contento, gracias Dios, una sombrita por lo menos. Yo me imagino aquel desierto que tiene que estar como a 150 grados. Y llega la sombrita, él se duerme, pero Dios viene para probar, como Dios le gusta a la gente que son así reacios, como yo y como normal, que no tenemos mucha paciencia. Dios le gusta darlo por donde nos duele, ¿verdad? Pues viene Dios y le manda un gusanito que se comiera la calabacera. Y la calabacera se deshace y el sol pega a darle la cabeza a Jonás. Y cuando Jonás se levanta, estaba a punto de una insolación, volviéndose loco, la cabeza de un manino que le iba a explotar. Y allá empieza a pelear con Dios. Mejor mátame de nuevo. Y Dios le dice, ¿tanto te molesta que me estás pidiendo hasta la muerte? ¿Acaso tú no me estás reclamando por la calabacera que yo hice crecer, que no fuiste tú? Cuando te dio sombra a ti te gustó, pero entonces yo no puedo perdonar a aquella gente que eran 100 y pico de 1000 personas. Entonces, en otras palabras le digo, así es un mamey. Para ti sí, pero para el otro no. Y ahí podemos ver cómo otra decisión de un hombre justo que hizo la obediencia de Dios, que estuvo dispuesto a hacer que el pueblo completo se humillara ante Dios, Dios reconsideró y no tomó la decisión que iba a tomar. Ahora vamos a otra historia que pasa lo mismo, y es en Isaías 38 del 2 al 5. Esta es una de mis historias favoritas porque es de guerra. Isaías 38 del 2 al 5. Ahí se encuentra. Y es la historia del rey Ezequías y su enfermedad mortal. Tenemos que entender que ¿quién era Ezequías? Primero que nada, Ezequías era un rey de Judá. Y fue un rey que enfrentó al ejército de Asiria, que en aquel momento era como decir en estos tiempos el ejército de los Estados Unidos, uno de los ejércitos más poderosos, uno de los ejércitos más temidos, que nadie quería pelear con esa gente porque sabían que eran poderosos y iban a limpiar a todo el mundo. El rey Ezequías, cuando coge el reinado, empieza obedeciendo a Jehová, y es un tipo que tenía tanta pasión por Dios que empieza a destruir todos los altares que habían levantado en Judá hacia otros dioses, para adorar a otros dioses. Y él dijo, no, esto no puede ser, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros vamos a limpiar la casa de Dios. Y se dio cuenta que el templo de Dios estaba vacío porque esa gente estaba adorando a otros dioses. O él decide levantarse con su ejército y cuando coge el reinado empieza a derrumbar todos los altares que había. Y proclama de nuevo que Jehová es el Dios de Israel. Y vuelve a ser Israel volverse a Dios. O sea que era un hombre que estaba comprometido con Dios y que era obediente a Dios. Aún así, él sigue luchando con el pueblo sigue desobedeciendo, él seguía empujándolos hacia el camino de Dios y la gente seguía desviándose. Pero Dios estaba viendo eso.
Dios está viendo que Él es justo. Dios está viendo que Él es una persona comprometida con Él. Si leemos detenidamente, nos damos cuenta que llega un momento en donde el rey de Asiria llega a invadir su terreno. Querían el reino de Él, querían entrar a matar y a gobernar. Ellos no estaban aptos para pelear con ese ejército. Él reconocía que estaban por debajo en número y que iba a ser bien difícil ganarle a este ejército. Le envían una carta diciéndole: voy a entrar, te voy a matar a tu gente y me voy a quedar con tu reino. ¿Y qué él hizo? Si fuera yo, como a mí si me amenazan en el mundo, yo iba a amenazar para atrás, yo le mando otra carta, pues mete mano, porque eso es lo que haríamos nosotros. Pero como él es un hombre de Dios, y él sabía que Dios estaba con él porque él había obedecido a Dios, porque desde un principio él hizo lo que Dios le había mandado hacer y él sabía que Dios lo iba a respaldar. Él cogió el papelito y se lo llevó para el templo y allá se arrodilló frente al altar y le entregó la carta a Dios. Y le dijo: Dios, aquí está la carta. Tú escuchaste que ese hombre dijo que a mí ni Dios me iba a salvar de esta. Y nosotros confiamos en ti, Jehová. Y tú eres el que vas a estar con nosotros y tú eres el que vas a pelear por nosotros. Y entonces dice que esa misma noche él se va a dormir y Dios manda a uno de sus amiguitos, el ángel de Jehová, y acaba con 185,000 soldados en una noche. En un abrir y cerrar de ojos, este hombre lo levantan y le dicen: levántate que se formó. Cuando él sale, él está pensando que los atacaron, yo me imagino, lo asustado, diantre, se metieron para casa. Y cuando sale ve toda aquella gente muerta, un mar de personas muertas. La Biblia dice que cuando él sale caminaba por encima de los cadáveres y la gente que había quedado viva, los que estaban ahí vivos, estaban asombrados y le tenían miedo y aún con las espadas corrían. Porque ellos no se explicaban de dónde salía el poder que aquel hombre lo estaba defendiendo. Y era Jehová. Pero este hombre, al pasar el tiempo, pasa esto, vuelve a recuperar su reino, está todo bien, pero cae enfermo. Y cuando este hombre se enferma, le quedan pocos días de vida. Y Dios levanta al profeta Isaías y lo manda al templo, el reino donde él estaba, y le dice que le quedan pocos días de vida, que él va a morir. Ezequías se sintió triste, porque él sabía que estaba luchando entre la vida y la muerte. Y acostado en aquel sitio, dice que cuando le dijeron esa noticia se entristeció y se volteó mirando hacia la pared y oró a Jehová. Cuando oró, dice que él lloró y lloró y lloró con un gran lloro. Y fue una oración que conmovió lo más profundo de Dios. Y luego vemos que cuando Ezequías le pidió a Dios eso, mirando hacia la pared, orándole a Jehová, ya Isaías iba saliendo del palacio. Isaías iba por el patio ya yéndose y él seguía orando allá en el cuarto, llorando, pidiéndole a Dios por su vida. Y dice que Dios le habla a Isaías y le dice: Isaías, vete para allá, dile esto a él. Y cuando Isaías vuelve donde el rey Ezequías, yo me lo imagino postrado en aquella cama, frustrado, sabiendo que le quedan pocos días de vida, Dios le dice que le añadirá a su vida 15 años más. Imagínate cuán grande es la misericordia de Dios para los que le obedecen. Imagínate cuánto puede el clamor de un ser humano como nosotros afectar las emociones de Dios y hacer lo que te considere y que nos tenga misericordia. Así que si toda esta gente de carne y hueso han podido hacer eso, ¿qué te dice a ti que tú no puedes hacer eso? Estos miércoles, estos cultos de oración, que quizás a muchas personas no les gusta venir porque piensan que son muy largos, son monótonos, o orar otra vez por lo mismo, son los que cambian el corazón de Dios. Estos miércoles son los que Dios le agrada escuchar. De nada vale que hagamos mucho ruido, de nada vale que estemos gritando, que tengamos la mejor adoración, si no tenemos un corazón contrito y humillado ante Él. Si no nos arrodillamos delante del altar a pedirle de corazón, poner la cara hacia Él, darle toda la gloria, toda la honra y darle el poder de que Él haga como Él quiera hacer. Entonces ahí es cuando Jehová se conmueve y dice: voy a ayudarlo.
Él puede hacerlo como no puede hacerlo. Ahora vamos a Números 14:20. Números 14:20 hay otra historia. Y este es el caso de los israelitas en el desierto. Números 14:20 dice: y Jehová dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. El contexto nos dice que cuando los israelitas se rebelaron en Cades Barnea, que es el desierto, Dios estuvo dispuesto a destruirlos y comenzar de nuevo con Moisés. Pero Moisés intercedió. Como resultado, Dios decidió destruir a la nación, aunque sí permitió, no destruir a la nación, aunque sí permitió que la generación incrédula no entrara a la tierra prometida. Esto pasa cuando ellos llegan cerca de la tierra prometida y envían unos espías, ¿verdad?, a ver cómo era la tierra más allá. Dijeron, vayan y chequen, miren los reinos, tráiganme un fruto para ver cómo son los frutos de allá, miren a ver cómo es la gente, porque por ahí es que tenemos que pasar para llegar a la tierra prometida. Cuando aquellos espías vuelven para atrás, van donde Moisés, le dan la noticia, todos están en la expectativa, y le dice, aquella gente son gigantes. Los frutos son buenos, pero la tierra es caliente, vamos a pasar la seca y la meca para llegar allá. Esa gente está imposible que nosotros le ganemos. Los hombres, nosotros parecíamos langosta al lado de los hombres, dice la Biblia. Estamos hablando de personas que, si nos vamos al contexto, eran como de 14 pies de alto. Imagínate tú enfrentarte, un tipo como yo y como Ander, así bien grande, enfrentarnos a un hombre de 14 pies. Yo lo pensaría igual. Entonces, vemos como Moisés le dice, no, pero es que Jehová está con nosotros. Y si Jehová dijo que nosotros vamos para allá, nosotros vamos para allá. Porque Él es el que nos respalda. Quizá ellos están así de grandes, pero no tienen a Jehová del lado de ellos. Nosotros tenemos a Jehová del lado de nosotros. Y aún así el pueblo tan incrédulo, habiendo visto cómo Dios mandaba columna de nube y columna de fuego por todo el desierto, y estuvo todo el tiempo llevándolos de la mano, hizo que lloviera el pan en el desierto, y aún esta gente, viendo el poder de Dios, siguieron desconfiando. Y Dios se molestó. Y le dice a Moisés, mira, yo voy a hacer algo. Yo voy a matar a toda esta gente, y yo mejor empiezo de nuevo contigo de cero. Y vuelve Moisés de nuevo, y le dice, acuérdate que tú lo sacaste de allá, el desierto, qué van a decir las personas, tú puedes hacerlo, nosotros confiamos en ti. Y Jehová le dice, yo he perdonado conforme a tu dicho, y se arrepiente. O sea que en la Escritura nos muestra una infinidad de veces que Jehová se arrepintió. Esto no significa que Jehová tomó malas decisiones, porque Dios es perfecto. La palabra arrepentimiento significa que tiene un cambio trazado, pero cambiamos la actitud sobre ese camino y tomamos otro rumbo. En el caso de Nínive, pues el rey Ezequías, Dios se arrepintió, pero el cambio de actitud del hombre, porque hicieron lo recto, se arrepintieron del mal, y entonces él se arrepintió del mal que les iba a hacer. O como en el caso de Génesis 6:6, que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O en el caso del rey Saúl, que Dios se arrepintió de haberlo ungido como rey, debido a su desobediencia más tarde. Ahí, en todas estas veces podemos ver cómo una decisión mala de nosotros puede cambiar la decisión de Jehová, ya sea para bien o para mal. En el caso de Saúl, Jehová le place coronarlo como rey, empieza la desobediencia y Dios se arrepiente de haberlo hecho rey. Dice, espérate, pero ¿qué yo hice con este hombre? Así que ese es el libre albedrío. Esa es la importancia que tiene el libre albedrío. Tú tienes la decisión, la bola está en tu cancha, pero cualquier cosa que tú hagas va a tener una consecuencia. Cada acción tiene una reacción. Nosotros somos simples mortales y no podemos reclamarle a Dios por nada, porque si Él cambia su decisión, Él es Dios. Él es soberano y Él hace como Él quiere. Nosotros no somos nadie para reclamar, pero sí somos quien para interceder. Y a eso es que nos está llamando esta palabra. Con esto dicho, vamos a pasar ahora al tema de lo que es la salvación. ¿Alguien me puede decir en sus propias palabras qué es la salvación? Raiza, mi esposa Raiza, ¿me puedes decir qué es la salvación para ti? Voluntaria. De voluntaria. La salvación, dame un segundo porque algo que
para poder tener vida eterna. Ok, ¿estás bien? Por acá, Nicole, ¿me puedes decir qué es la salvación para ti? Palabra corta. Claro que sí, merecerlo por gracia recibir. Muy bien. Pastora, Salvación. salvación. Cuando te libran de algo. Muy bien. Cuando te libran de algo, eso suena bien también. Vamos a empezar por cuál es el objetivo de esta clase, es reflexionar sobre el plan de salvación de Dios, su accesibilidad para todos nosotros y la decisión personal de cada ser humano que debe tomar para recibir el regalo de vida eterna en Jesucristo. Y yo ahora voy a explicar qué es la salvación. La salvación es el acto de ser rescatado de la condena del pecado y restaurado a una relación plena con Dios. Jesucristo es el centro de la salvación, ya que su muerte en la cruz y la resurrección nos ofrece la gracia para perdonar nuestros pecados y darnos acceso a la vida eterna. O sea que algo que nosotros ni merecíamos, es algo que Dios le plació regalarnos por su misericordia una vez más con nosotros, y por su gracia es que podemos ser salvos. Por su gracia es que Él nos perdona nuestros pecados, aún siendo imperfectos. ¿Quién puede tener la salvación? Esa es una pregunta que mucha gente está confundida en las calles. Yo lo veo todos los días en la silla mía de barbero. Yo he escuchado personas decir: yo no voy a la iglesia porque yo he cometido X o Y pecado y yo sé que Dios no me va a perdonar. El enemigo está atacando por ahí a mucha gente y está poniendo una culpabilidad dentro de cada uno para que se juzguen ellos mismos y piensen que no son dignos de la salvación. Pero lo que ellos no saben es que existe algo que se llama la gracia. Amén. Y nosotros vivimos hoy en día en el pacto de la gracia. Nosotros ya no estamos en el Viejo Testamento donde si tú pecabas te apedreaban o Dios te mataba al instante. Gracias a Dios no está pasando eso ya. Nosotros, gracias a Jesucristo, vivimos en la gracia. Y es la gracia la que hace que podamos redimir nuestros pecados y que seamos lavados por la sangre de Cristo. Hay un texto clave sobre esto en Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es una clave que nos está dando un código. ¿Quién fue que dijo un código? Todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La necesidad de la salvación. Todos los seres humanos por naturaleza somos pecadores, todos, no hay uno bueno. La Biblia dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 dice eso. El pecado nos aparta de Dios y muestra la naturaleza caída que hace imposible que por nosotros mismos podamos alcanzar la salvación. La muerte eterna es la consecuencia del pecado. Recuerden que hablamos que las decisiones después del libre albedrío no son momentáneas, son eternas. Y de igual manera, la salvación, el no tenerla, tiene consecuencias de muerte eterna. Aquí no hay un punto medio. Aquí Dios no juega al gris. Aquí está jugando blanco o negro. O te salva o te pierde. No te va a quedar en el limbo. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que estamos enfrentándonos a una situación que es 50% de chance o 50% de chance. Esto no es el Powerball, esto no es la loto, esto no es por suerte, esto no es el más lindo, esto no es el más que Dios escoja. Esto es el que paga un precio. Y el que paga el precio tiene que saber que tiene que reconocer a Jesús como su Salvador. Y esa es la clave que nos está dando aquí. Ese es el código en Juan 3:16. El que cree no se pierde, mas tenga vida eterna. O sea que, si vamos a Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vemos que la paga del pecado es la muerte, es una condena eterna. Pero nosotros tenemos un plan de salvación. Podemos librarnos de esa muerte eterna. Podemos tener vida eterna y llegar a habitar junto con el Padre, que es para lo que originalmente fuimos creados, como dije en la clase pasada.
Dice que Dios, en su gran misericordia, envió a Jesucristo a la tierra para que a través de su vida perfecta, su muerte sacrificial y su resurrección pudiéramos tener perdón de pecado y reconciliación con Dios. Pero Jesús, escuchen bien, Jesús es el único camino, la verdad y la vida hacia la salvación. No es por cuántas obras buenas hagamos, no es por cuántos Padre Nuestro y 16 Ave María que tú reces, no es porque tú eres un tipo bueno que no bebe, no fuma y no janguea, no es porque tú amas a las personas, no es porque tú cuidas a los animales, no es porque tú cruzaste una señora en la calle porque no veía. Tú puedes hacer 1000 cosas más, puedes pagar mucha suma de dinero, el más millonario del mundo no puede comprar su salvación. Así que es algo tan sencillo como Jesucristo. Nos matamos buscando fango, nos ensuciamos. Tenemos que estar bien conscientes que la decisión que tomamos al arrepentirnos de un pecado tiene que ser de corazón y genuino. Tiene que venir en un cambio mental y en un cambio de corazón. Y esto implica la actitud que tengamos hacia ese pecado, el no volvernos atrás. Y no significa que vamos a juzgar ese pecado, porque de ahí salimos. Al contrario, debemos ser ejemplo vivo de donde Dios nos sacó para que otros puedan llegar a tener la gracia que nosotros tenemos hoy en día. Así que vamos a ser conscientes de todas las decisiones que tomemos. Nosotros somos una carta leída ante el pueblo que está allá afuera. Nosotros, por ser cristianos, tenemos 25,000 dedos apuntando hacia nosotros. Una vez tú sales de esa puerta para afuera, hay muchas personas esperando que tú te resbales allá afuera. Están locos que tú cometas un pastelillo y un disparate para decirte, ¿y eso que es cristiano? Te lo digo yo, que lo veo todos los días en la barbería. A mí me prueban todos los días, me tiran cascaritas de guineo a ver si me resbalo. De momento vienen cantándome canciones de Bad Bunny a ver si yo me las sé. ¿Escuchaste esta? Y se tiran un cantito. Y uno como buen cristiano, ya yo no escucho eso, Dios me cambió. Pero qué lindo es ver cuando esa persona no encuentra por dónde darte, que por más golpe que tire, Dios está ahí protegiéndote como una barrera, y al final tienen que decirte, wow, de verdad que Dios te cambió. Y la respuesta favorita mía es, también lo puede hacer contigo. Yo estuve en Walmart en estos días con mi esposa y nos encontramos una amiga, y la amiga rápido fue donde Raiza, la saluda, y yo venía atrás, yo venía con el carrito, y ella viene y me saluda. Ella me conoce de muchos años atrás, y ella me veía en todas las discotecas bebiendo. Ella era la primera en el jangueo, yo era el segundo, y siempre me veía en mis peores momentos, mis peores fachas. Y cuando me vio que me saluda, me da un abrazo, como que va a hablar con Rex, y vuelve y se mira, y me mira de nuevo, y me dice, tú estás como en bajita, ¿verdad? Te veo como una paz, te ves como en calma, como bien manso, me dijo. Y yo le dije, ese cambio es el que está haciendo Dios, eso no soy yo. Y lo primero que ella hizo, se quedó callada porque no esperaba hacer respuesta de mí, sabiendo que yo era un loco. Yo en otro momento le hubiera dicho otro disparate, pero le digo eso, y yo sé que eso la chocó mucho, porque como que tomó una pausa de unos segundos y dijo, yo tengo que volver a la iglesia. Aleluya. Dijo, yo estoy media dejadita, yo estaba yendo, pero el nene puso todas las excusas que todo el mundo pone y que yo ponía. Pero yo sé que esa semilla quedó sembrada en ese corazón. No porque yo hablé, no porque yo llegué a decirle, mira lo que Cristo hizo, solamente porque el Espíritu Santo le hizo saber a ella que mi cambio era genuino y que yo me arrepentí de todo corazón. Y cuando tú te arrepientes de todo corazón, hay un cambio en tu actitud, hay un cambio en tu semblante, hay un cambio en tu corazón y un cambio en tu mente. Y ahí es que sabe Dios que eso es genuino. Porque cuando tú te arrepientes y vuelves a hacer lo mismo, ¿realmente te arrepentiste? O simplemente fue un sentido de culpabilidad, y como te sentías ahí como que medio culpable y la conciencia te estaba remordiendo, tú dices, no, espérate, déjame pedir perdón. Pero mañana lo piensas y dices, yo no voy a hacer el día de yo pido perdón de nuevo. Entonces, ¿estamos haciéndolo por un cargo de conciencia o estamos haciéndolo porque de verdad lo queremos hacer de corazón? ¿Qué tan dispuesto estás tú a sacrificar por Dios? Esa es la pregunta. Y hoy estaba hablando con mi amigo, el que realiza pedido de oración, y hablamos de eso mismo. Él dice que Dios lo está llamando, él siente que Dios quiere trabajar con él. Él incluso, yo tuve un sueño con él hace un mes atrás, y Dios no me había dado todavía el permiso de hablarlo con él.
Y hoy, hablando con él, mientras él me hablaba, el Espíritu Santo me movía a hablarle del sueño. Y yo como que no sabía cómo entrarle, no sabía cómo él lo iba a recibir, porque no era un sueño muy bonito, él me estaba advirtiendo de algo. Y cuando le hago el cuento del sueño, que voy por la mitad, me dice, para. Esto no puede ser verdad, me dice. Esta semana ha sido de locos para mí. Mira lo que me pasó. Y sin yo terminar el sueño, empecé a contarle y saca el teléfono y me enseñó un mensaje que un amigo de él de Estados Unidos le envía, diciéndole que Dios le decía que lo estaba llamando y que quería que tuviera una relación íntima con él. Quiero que vuelvas a tener una relación íntima conmigo, porque te extraño. Le decía a Dios a él. Y yo no sabía que eso había pasado. Y cuando él me dice, ¿qué fecha tú soñaste eso? Y yo le digo, fue a principios de diciembre. Y él me dice, mira cuándo fue la fecha que el muchacho me envió el mensaje. Principios de diciembre. Cuando yo veo esto, yo le digo, fulano, realmente Dios te está llamando. Eso fue lo que pasó conmigo. Así yo me sentía. Yo tuve sueños, yo tuve personas que me decían, Cristo te ama, Dios te está llamando, random. Gente que yo decía, pero este hijo del diablo, ¿por qué me está hablando de Dios? Yo decía, este es más malo que yo, ¿cómo Dios lo va a hacer para hablarme a mí si este es peor que yo? Pero no sabes tú que Dios usa hasta las piedras cuando quiere hablar. Que hoy en día yo estoy parado porque yo era una piedra que Dios hizo hablar ahora. Entonces, esto del arrepentimiento es algo que tiene que salir del corazón. Y era lo que yo le explicaba a él. Yo le dije, tú puedes decir que tú eres bueno, tú puedes decir que estás haciéndolo bien, tú puedes decir que tú haces obras comunitarias, que tú donas dinero aquí y allá, tú haces lo que sea, pero tú no puedes comprar la salvación. Tú tienes que rendirte ante el Dios que te está llamando. Porque entonces si tú no te rindes ante el Dios que te está llamando, lo que tú estás diciendo con tu actitud que tú no necesitas a Dios, que tú eres igual de poderoso que Él. Porque a ti te va bien en el negocio, porque tú tienes buen carro, buena casa, mujeres, como él me dijo, es que tengo muchas mujeres. Me dijo, y ya dio con eso, y yo, si supiera de fuera. Pero nada, sin buscarlo, yo lo amo igual. Y él me dice todo eso, y yo le digo, fulano, es que te falta una cosa, y es reconocer que necesitas ayuda. Tú me acabas de decir que nada de lo que tienes te hace feliz. Tú me acabas de decir que tienes como 5 mujeres escribiéndote en tus redes sociales y que ninguna te ha hecho feliz. Que has ido a comer con todas y que ninguna te hace reír. No es que las tipas hagan chistes malos. Quizás tienen el mejor chiste, pero es que Dios te está haciendo saber que ahí no está tu felicidad. Te está llamando. Deja de hacerte el duro, abre la puerta. Yo lo hice y no me arrepiento. Le dije, tú me ves diferente. Y me dijo, tú estás bien diferente. ¿Y cómo me veo? Me dijo, te ves feliz, te ves en paz. Y yo le dije, ¿no es eso lo que tú quieres? Me acabas de decir que tienes dinero, que tienes carro, que tienes mujeres, tienes negocio. ¿Qué te falta? Ser feliz. ¿Cómo tú eres feliz? Tienes que doblegarte ante un Dios que es más grande que tú y reconocer que te hace falta algo. Pero mientras te pongas duro de corazón, eso no va a pasar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Hay unas consecuencias en aceptar o rechazar la salvación. Como dije, cada acción tiene una reacción. El aceptar a Cristo nos da la vida eterna y nos garantiza un lugar en el reino de Dios. Esa es la parte más importante. Nosotros debemos saber que todo lo que hagamos tenemos que tener en la mente que somos parte de un reino, que tenemos una promesa que es eterna, que tenemos ya un lugar separado. Ahora, si lo hacemos mal y contristamos al Espíritu Santo y le sacamos a Cristo de nuestro camino, hay otra consecuencia. Y dice que rechazar a Cristo nos deja bajo la condena del pecado y la muerte eterna. Recuerda el ejemplo que te di del Titanic. Si tú conoces la historia, tú conoces los personajes, ¿por qué entonces no te aprendes el libreto y obras bien para que termines vivo? Aquí está todo. Aquí está todo, en la palabra está todo. Mira, un texto clave que se encuentra en Juan 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estamos hablando de la ira de Dios, no estamos hablando de la ira del vecino tuyo, que es un tipo que se come los nenes crudos. Estamos hablando de Dios. El mismo que envió su ángel, el ángel de Jehová, y mató 185,000 en un par de horas. Imagínate lo que puede hacer Dios. Si ese fue su ángel, yo no quiero saber quién es el que lo creó. Entonces, no es que vivamos con miedo de Dios, sino que vivamos con el temor de Dios.
Y la Biblia es bien clara cuando habla del temor de Dios. Incluso uno de mis versículos favoritos es el que dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero también hay otro versículo que es otro de mis favoritos, que dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Y si nosotros como cristianos no estamos aborreciendo el mal, no tenemos temor de Jehová. Y si tú pierdes el temor de Jehová, pierdes la sabiduría, porque ese es el principio de la sabiduría. Y si tú pierdes la sabiduría, estás actuando como un tonto. Suena crudo, pero lo dijo Dios, no lo dije yo. O sea que la decisión que tomemos tiene que ser con propósito. Hay un proceso para la salvación. Primer paso a la salvación es reconocer que somos unos pecadores, que todos necesitamos un Salvador porque estamos separados de Dios por nuestro pecado desde la caída adámica. Creer en Jesús es el segundo paso. Creer en Jesús como el Hijo de Dios, que Él vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados y resucitó por darnos vida eterna. El próximo paso es arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestra mente y corazón, alejándonos de nuestra antigua vida y siguiéndolo a Él. Como dice en la Biblia, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, siga. Y el cuarto es confesar a Cristo como el Señor, aceptarlo como nuestro Salvador personal y comprometernos a vivir para Él. Esto es un compromiso que según las consecuencias son eternos. Este compromiso debe ser eterno. Porque el desobedecer a Dios ya tuviste que nos puede llevar a la muerte eterna, a una condena. Pero el obedecernos nos va a llevar a la salvación eterna, a la vida eterna. Entonces este compromiso es como un contrato. Cuando tú compras un carro, tú vas al dealer y te hacen un contrato de varios años y te dicen, mira, por tantos años te tienes que comprometer a pagar este auto. Igual una casa, cualquier tipo de compra que requiera un contrato tiene una regla. Las reglas son bien específicas. Tú vas a pagar tanto, tal día del mes. Si no lo pagas, ¿verdad? Te dañan el crédito, después de los 7 años se te borra. Y tú dices, fíjate, yo no le voy a hacer mucho caso a ese contrato porque como quiera eso se borra a los 7 años y yo vuelvo y hago otra cosa. Pero en este caso el contrato es tan serio que es de por vida. Y lo que tú estás firmando depende si tienes la vida o si tienes la muerte. Y en una ocasión que dependa de mi vida o la muerte, yo tengo que pensar bien en qué yo me estoy metiendo y qué es lo que realmente yo tengo que hacer para cumplir ese contrato. Porque en letras pequeñitas te dice que cualquier acto que hagas es como la ley, puede ser usado en tu contra. Cualquier cosa que digas, cualquier actitud, cualquier cosa que hagas, puede dañar tu testimonio y puedes desobedecer a Dios y después caer en el lado de la condenación del pecado. La salvación es una elección de vida. La salvación es una decisión personal. Y aunque Dios ha hecho todo lo posible a través de Jesucristo, depende de cada persona aceptarla y vivir conforme a su voluntad. Dios ofrece la salvación de una manera libre, pero la elección de seguir a Cristo, de recibir la vida eterna, está en nuestras manos. Como yo dije, la bola está en tu cancho. Hay un texto que me gustaría concluir esta parte de la salvación con este texto. Se encuentra en Romanos 10:9, que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. La salvación es un regalo inmenso y gratuito que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Al aceptar su sacrificio y seguirle, podemos tener la vida eterna que tanto queremos. Hoy es el día de tomar esa decisión y caminar en el camino de la fe que Él nos ha preparado. Amén. Pero nos toca a ti y a mí decidir en qué lado de la cancha está, con qué equipo está jugando. Yo quiero concluir estas clases, ambas. Sé que me queda poco tiempo, pero quiero concluir con que el libre albedrío y la salvación están intensamente relacionados. Para el que pensó que eran dos cosas diferentes, van de la mano. Cuando te digo que van de la mano, ambas tienen unas características bien comunes. Y es que es personal. No le toca a nadie decidir por ti. No es la pastora, no es las veces que oren por ti, no es las obras que tú puedas hacer. Sino es una decisión personal. Te toca a ti decidir. Nadie te obliga. Es voluntario. Y no cobran. Es gratuita. El libre albedrío no es solo la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, sino que es la oportunidad de elegir la vida eterna en Cristo. Aleluya. Pero es a través de la fe y el arrepentimiento donde podemos llegar a eso. Amén.
Hay consecuencias eternas, ambas tienen consecuencias eternas. El libre albedrío tiene consecuencias eternas y la salvación, el negar la salvación, tiene consecuencias eternas. Tenemos libertad, sí, pero no tenemos el derecho de hacer el mal sin esperar que nos pase una consecuencia. Eres libre de hacer lo que tú quieras hacer, pero recuérdate que hay un Dios todopoderoso que está por encima de ti y te está mirando todas tus decisiones. Al final de la vida, la obediencia a Dios nos lleva abrazados a un regalo que se llama la vida eterna. Y es a través de Cristo que te lo han dado para ti. Al hacerlo puedes experimentar la paz y la esperanza de la restauración que solo uno puede dar. Y es el Señor Jesucristo. Y para cerrar, voy a cerrar con Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que, iglesia, esta ha sido la culminación de mis clases. Libre albedrío, salvación. Espero que haya sido de mucha edificación. Y le oro al Padre para que esa semilla que acabamos de sembrar en cada uno de los corazones germine y crezca como un árbol fuerte. Y que las raíces se amarren a nosotros y nunca nos suelten. Que estemos cimentados como a la roca que es Cristo. Yo leí en un libro que decía, cuando tú amas a alguien, no lo ames por las flores, porque flores se pueden marchitar. Ámalo por sus raíces, para cuando llegue el invierno y se sequen las flores, aún sigas amándolo. Así que mi consejo de hoy es, amen a Dios por sus raíces, por lo que Él nos ha dado en su palabra, por el sacrificio que dio por su Hijo en la cruz y por la redención de nuestros pecados, que no la merecíamos y aún así por gracia la recibimos. Así que los exhorto a que amen a Dios y oro al Padre para que esto que he implantado yo aquí, que viene de parte de Él, siga germinando dentro de ustedes y puedan reconocer que la salvación es algo serio. Así que tomen buenas decisiones, nos vemos en el cielo. Amén.